Estamos a unos días de las elecciones presidenciales y todo el mundo está enfocado en quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero si eres dueño de propiedad, de casa y estás a punto de comprar una, es muy importante que tengas en cuenta que habrán cambios en la boleta de estas elecciones que pueden afectarte a ti en el estado de la Florida. Si quieres saber cuáles son, sígueme en este video. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a nuestro canal de YouTube, donde cada semana les traemos lo último en información sobre los bienes raíces. Y sí, como les decíamos en la introducción, es muy importante para todos las elecciones que se avecinan. Y ya próximamente, tan pronto como el próximo lunes, comienzan las elecciones tempranas en el estado de la Florida, donde nos encontramos y del cual nos vamos a referir hoy en cuanto a las elecciones, porque aunque todos se enfocan en esta elección mayoritariamente o prioritariamente en la elección del presidente, es muy importante que sepan que si usted es dueño de propiedad y es dueño de casa o está pensando en comprar una en el futuro cercano, tenga en cuenta que en esta elección, en la boleta, y tengo en mis manos la copia de la boleta donde generalmente nos envían un sample o un ejemplo para que uno se vaya preparando, donde hay varias enmiendas, vamos a decir de alguna manera, pero hay una enmienda constitucional que es la número 5 que se refiere directamente, amigos míos, en el estado de la Florida a las propiedades y que les va a afectar a ustedes directamente el bolsillo de acuerdo a cómo ustedes voten. En este espacio no nos vamos a dedicar a decirles a ustedes si votar sí o no sobre la enmienda. Ojo, que quede bien claro esto, que solamente lo que estamos haciendo es explicándoles de qué se trata la enmienda y usted que me sigue es quien va a tomar la decisión una vez que esté enfrente a la boleta electoral, si usted es uno de los que decide votar, si pone sí o no a esta enmienda en particular, la enmienda número 5, que es específica para el estado de la Florida y que se llama ajustes anuales al valor de determinadas exenciones impositivas para viviendas familiares. En otras palabras, esta nueva enmienda, ¿de qué es de lo que habla? Se las voy a leer textualmente porque no quiero cometer errores en cuanto a lo que dice o va a decir en la boleta, y después les voy a explicar con palabras un poquitico más sencillas para que ustedes entiendan de qué se trata esta nueva enmienda a la cual usted deberá votar sí o no, si está de acuerdo o no con ella, si usted vive en el estado de la Florida. Miren, mis amigos, exactamente la boleta dice así. Enmienda constitucional número 5, artículo 7, sección 6, artículo 12. Ajustes anuales al valor de determinadas excepciones impositivas para viviendas familiares. Ese es el nombre de la enmienda actual, de la cual ustedes podrán aprobar en sí o no en las próximas elecciones. Ahora, voy a leerles acá exactamente, textualmente, lo que dice en la boleta para que ustedes la escuchen y después les explicaré en palabras un poco más sencillas, tal vez, para que entiendan. La enmienda, en ella se propone una enmienda a la Constitución del Estado de la Florida para exigir un ajuste anual por inflación al valor de las exenciones de propiedad actuales o futuras que se aplican únicamente a gravámenes distintos de los impuestos del distrito escolar y para los cuales toda persona que tenga un título legal o equitativo sobre bienes inmuebles y los mantenga es elegible a la residencia permanente del propietario o de otra persona que dependa legal o naturalmente del propietario. Esta enmienda entra en vigor o en vigencia el 1 de enero del 2025 de ser aprobada. Espero que hayan entendido, aunque en realidad estas palabras legales lo pueden confundir a usted un poco. Y por eso es que traemos este video y ahora me voy a detener unos minutos para hacerles una explicación un poco más sencilla para que entiendan de qué se trata en sí la enmienda. En términos más simples, amigos míos, si esta enmienda se aprueba, ajustará automáticamente cada año la exención de impuestos de la vivienda principal para mantener su valor frente a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a traerlo más simple aún para que ustedes lo entiendan.
Todos saben que en el estado de la Florida, o deberían saberlo, existe la exención o el Homestead Exemption, como muchos lo conocen por ahí, para los propietarios de casas que viven en su propiedad. Esta exención les permite unos $50,000 de rebaja del valor taxable de su propiedad a la hora de taxarla o de cobrarles impuestos sobre ese valor. Quiere decir que si su casa vale, por ejemplo, o tiene un valor de $100,000 de forma taxable, el gobierno les quita de esos 100,000, 50,000 y va a pagar impuestos solamente sobre los 50,000 restantes. Y a esos 50,000 es que le aplican el número que sea que se va a aplicar a la tasación en ese año y usted pagará impuestos sobre eso. Esa es la exención actual. De esa manera, aunque esta enmienda no va a afectar lo que tiene que ver con los distritos escolares, pero con todo lo demás sí. ¿Qué pasa, amigos míos? De esta manera, con esta nueva exención, la van a ajustar a la inflación o están tratando de que sea ajustada a la inflación si ustedes aprueban esta nueva enmienda. ¿Por qué? Porque la inflación ha ido subiendo. Eso no es un secreto para nadie. Y estos $50,000 en valor que se hacen de exención en el día de hoy han ido quedando cada día o siendo cada día menos efectivos a la hora de usted verlo en su bolsillo, porque las propiedades, obviamente, el valor ha ido aumentando y ahora una excepción de 50,000 ya no es tanto como lo era antes. Y entonces la idea de esta ley o de esta exención que existe en el estado de la Florida hoy en día se ha ido perdiendo. Esta nueva enmienda lo que va es a corregir eso o tratar de corregir eso. ¿Y qué propone? Propone que cada año esta exención aumente justamente junto con el aumento, el porcentaje de aumento de la inflación. Aquí les voy a traer un ejemplo con números completamente irracionales, o sea que no tiene nada que ver, solamente es un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo funcionaría. Y si en el día de hoy tú tienes una excepción de $50,000, que es lo que tenemos acá, y digamos que la inflación del año en curso ha sido de un 3%, el aumento de la inflación, entonces el próximo año la exención subiría a $51,500, el Homestead Exemption. ¿Por qué? Porque se le aplicaría ese 3% de inflación a los $50,000 anteriores y entonces subiría la cifra a través de la cual usted o de la cual usted pagaría impuestos, simplemente pagaría menos impuestos que en el año anterior debido al aumento de la inflación. O sea que es llevar esta exención de impuestos junto con el aumento de la inflación. Si aumenta un 3%, pues aumenta un 3%. Si aumenta un 10%, un 10%, el porcentaje que sea. Todos sabemos que tal vez este año es un poquitico más, por eso yo decía que este ejemplo es simplemente un ejemplo. No se ajusten a que ese es el 3% y que esa es la cifra y que ese 51,500 es lo que les van a dar de ahora en adelante. No. Esto es solo un ejemplo. Si esta enmienda es aprobada, entonces eso es lo que sucederá de ahora en adelante. Pero usted deberá tener muy en cuenta eso a la hora de llegar a las urnas o a la hora de enviar su boleta. Mire bien si usted es dueño de propiedad o si usted está pensando en comprar casa próximamente, esta enmienda, la número 5 del estado de la Florida, porque pudiera afectar o va a afectar su bolsillo si usted es uno de estos elegidos dueños de propiedad que vive en ella o que va a comprar. Pudiera afectar su bolsillo en cuanto a los impuestos. Yo no estoy diciendo de ninguna manera acá, ni induciéndolos a ustedes a votar sí o no en la enmienda. Eso que quede bien claro. Solamente les estoy proponiendo que la revisen bien, que miren bien y se den cuenta de que esto les puede beneficiar a ustedes o no beneficiarlos. Yo creería que sí, pero usted es el único que puede tomar la decisión en cuanto a cómo votar en esta nueva enmienda. Téngalo muy en cuenta. Si usted quiere saber cómo funciona actualmente el Homestead Exemption en el estado de la Florida, yo les invito a que busquen este video en mi canal de YouTube que se titula de esta manera, Homestead Exemption en Florida. Y ahí, amigos míos, les hago una explicación exacta de cómo funciona ahora, en la actualidad, la exención de impuestos. Claro que si usted aprueba y en mayoría aprueban esta enmienda número 5,
esta exención de impuestos cambiará un poquito producto de esta enmienda. Pero la realidad es que si es aprobada, cambiará en favor de los propietarios de casas y de las personas que viven en esas casas, que son los dueños en realidad, porque de esa manera usted va a tener una relajación, un poquitico más de ajuste en realidad a lo que la exención tenía como idea anteriormente, que era ayudarle en cuanto a pagar impuestos, a pagar menos impuestos sobre la tasa impositiva de la propiedad. Pero debido a la inflación, todos sabemos que esto se ha ido volviendo cada día, digamos, obsoleto, aunque no 100% obsoleto, pero bastante irrelevante debido al aumento de la inflación. De ahora en adelante, con la enmienda aprobada, entonces, si la inflación aumenta, esta exención de impuestos aumentará también y usted pagará menos impuestos sobre la propiedad si usted es dueño de su casa y vive en ella. ¿Por qué es importante para los propietarios de vivienda tener en cuenta esta nueva enmienda número 5 y analizarla muy bien? Porque si en realidad les va a ayudar a usted directamente en su bolsillo a la hora de los impuestos, porque va a reducir la tasa de impuestos que usted pagaría de la casa debido al aumento de la inflación, también, amigos míos, hay que tener en cuenta que esta reducción que usted va a sentir en su bolsillo, también la van a sentir los gobiernos, y eso va probablemente o pudiera también afectarle a usted de otra manera. ¿Cómo? Bueno, que entonces los gobiernos, al tener menos impuestos colectados debido a este cambio en la enmienda, necesitarían tal vez hacer cambios para ellos ajustar los gastos que tienen de los servicios que proveen de acuerdo a la reducción de la colección de estos impuestos. Quiere decir que usted tiene que tener bien en cuenta o una cosa o la otra antes de tomar la decisión de decir si quiere o no poner sí en la aprobación de esta enmienda. Porque si bien lo ayuda a usted directamente, puede afectar un poquitico al gobierno la capacidad de adquirir fondos. Aunque yo diría que si aumenta la inflación, el gobierno también va a colectar más dinero, puesto que el precio de las propiedades, el valor taxable de las propiedades aumentó en proporción, aunque simplemente lo que mantendríamos sería el homestead exemption de una forma, digamos, ajustada o real de ahora en adelante, ya que se estaba convirtiendo en algo un poquitico irreal de acuerdo a la inflación. Dicho esto, mis amigos, les invito una vez más a que vayan a votar, a que no dejen de ejercer su voto si es ciudadano de los Estados Unidos y haga su mejor elección en todo lo que está en esa boleta electoral. Pero si usted vive en el estado de la Florida y me está viendo y es dueño de propiedad, no olvide de estudiar bien esta enmienda número 5, porque simplemente la exención del homestead está en juego, tal y como dice en nuestra miniatura, puesto que usted pudiera modificar de la forma en que hoy en día este homestead exemption se le da a usted. Espero que todos me sigan, espero que les haya gustado este video, y si fue así, no olviden darnos el like, que eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Y si es la primera vez que vienes por ahí a este canal y te quieres suscribir, pues te lo vamos a agradecer. Y tú también lo vas a agradecer, porque cada semana en este canal te traemos información fidedigna, real, de lo que sucede con los bienes raíces en el estado de la Florida y algunas veces en todo el país. Muy buenas tardes y nos vemos.